tocado también escuchar abuelas, abuelos que han estado intentando comunicar de una forma más, de comunicar de una forma en la cual podamos reconocernos y respetarnos unos a otros a partir de donde somos. Y bueno, finalmente quizás decía mi abuela, Cunadule de parte de papá, que mientras nosotros perdemos la lengua, nuestras ceremonias, nuestras tradiciones, el colonialismo parece como un fantasma que necesitamos nosotros también resistir a eso y reconocer de que esta pérdida no puede ser parte de nuestra vivencia como cunadules y entrelazados con si reconocemos que la buena noticia de Jesús es para todas y todos, entonces, ¿qué es la buena noticia para los pueblos indígenas? Y eso creo que es parte de nuestro caminar, ¿no? Mm, perfecto. Y es interesante porque mucha gente cree que son mundos que no se tocan, ¿no? Que no o que no deberían tocarse, ¿no? Como hay capaz un prejuicio. Ahora vamos a entrar a esto, pero vos también lo llevaste al mundo académico, si se quiere. ¿Cómo llegaste a llevarlo eso al mundo académico? Bueno, creo que antes de la comprensión del mundo académico, me encantaría conversar un poco sobre la importancia de las memorias y la importancia de la comprensión de la misión dentro de las memorias históricas. Bueno, muchos de ustedes que me están viendo conocen que hubo una invasión en 1492, pero antes de esa invasión había muchos pueblos y originarios quienes vivían de acuerdo a su contexto, su cultura, su lengua, sus tradiciones, sus ceremonias, tanto pueblos más pequeños como imperios como los aztecas, los mayas, los incas y pueblos nómades y otros pueblos. Entonces, una pregunta que surge para la misionología, por ejemplo, es ¿cómo podemos reconocer la presencia del Espíritu de Dios en medio de los pueblos originarios? ¿Será que el Evangelio vino con los conquistadores o antes de la invasión la presencia de Dios en medio de la diversidad de los pueblos originarios estaba actuando? Y son preguntas importantes en la misionología, pero también en la teología, porque nuestro acercamiento de Dios, por ejemplo, cómo nosotros entendemos a Dios, replantea nuestras formas de la comprensión de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nosotros también nos relacionamos entonces con los demás y nos relacionamos con los otros seres vivientes, es decir, con toda la creación. Y esto es importante porque cuando reconocemos esta memoria histórica, tenemos que preguntarnos en el día de hoy, en este siglo XXI, ¿cuánto nosotros conocemos de las memorias de los pueblos indígenas? ¿Cuántos conocemos de sus luchas? ¿Cuánto sabemos de cómo se cuenta la historia a partir de los ojos de las comunidades indígenas? ¿Y qué de esto puede interpelarnos a nosotros para reconocernos como parte de un proceso histórico que necesitamos trabajar en conjunto en este camino de reconciliación? Entonces, desde este sentir, que no solamente es teórico, sino vivencial, me gustaría proponer un poco más este acercamiento desde la cosmovivencia, es decir, desde cómo nosotros vivimos la vida en narrativa, cómo esta vida en narrativa se ve realmente reflejado a partir de nuestras maneras de relaciones. Y claro está, la academia, como mencionas, tiene sus teorías sociales, como el tema de la descolonización, como el tema de la decolonización o de la postcolonialidad, pero desde las comunidades indígenas, antes de esas teorías, ya existían formas de prácticas que se vivían y que a lo mejor no se conceptualizaban como en Occidente, es decir, no se hablaba como en Occidente de esas teorías sociales. Era la praxis vivida a partir de las narrativas. Y por eso me parece interesante reconocer entonces cómo nuestros abuelos, por este caso mi abuelo, los abuelos cunadules y las abuelas cunadules, a partir de las memorias ancestrales, la oralidad, han hecho práctica esta resistencia e insurgencia colectiva que todavía se ve presente hoy día. Entonces, yo creo que más allá de teorizar, y que está bien que algunos académicos lo puedan hacer, es importante también reconocer estas memorias ancestrales que no tienen quizás un nombre específico como decolonización, como postcolonialidad, como descolonización,
pero que nos hablan a partir de las memorias ancestrales de resistencia y, en otras palabras, como diría mi abuela o mi abuelo Cunadule, cuando se intenta matar el espíritu Cunadule, lo que resalta es las ganas de reconocer cómo el creador ha exhalado su aliento de vida en medio de la comunidad del pueblo Cuna. Qué bueno. Eh, la importancia de la... Me quedé con lo de la importancia de las prácticas, de las praxis en función a las narrativas, ¿no? Llevo mucho justamente de memoria eso, que importante. Creo que puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida y de las sociedades, pero creo que justamente acá en Latinoamérica y bueno, en el Abya Yala, tiene una historia muy particular que nos lleva mucho a la resignificación de nuestras memorias. Eh, ¿Cuáles crees vos que son los mayores prejuicios que hay en relación a este vínculo entre pueblos originarios y cristianismo? Bueno, es una pregunta muy amplia, trataré de responder Sí, desde porque cómo... entiendo que hay gente que está viendo que capaz que no sabe mucho del tema, entonces por eso capaz que hay preguntas un poco amplias. Sí, bueno, yo creo que primero que realmente hay que reconocer de que las formas de vida de nuestros pueblos, en este caso de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, tenían un acercamiento sobre Dios y una percepción de Dios distinta a cómo lo entendieron un sector del cristianismo, porque el cristianismo es todo un mundo y dentro del cristianismo también hay diversas historias y dentro del cristianismo también hay distintas teologías. Pero cuando hablamos de la teología colonial, aquí por eso hago una especificación, y yo creo que es de esta teología a la cual nos referimos cuando hablamos de la invasión y de este cristianismo colonial, cuando se vino con la espada y la cruz, supuestamente con la intención de conquistar un continente y ver de ese continente como todos los que vivíamos acá en este continente como paganos, pero también como personas, porque una de las formas del imaginario de los invasores en el Abya Yala fue ver que los indígenas no tenían alma. Bueno, esto es parte de la historia, reconocer un poco la inferioridad desde un sistema eurocéntrico fundamentado en la racionalidad como el método, como la razón, como lo que prima, y todos los demás salvajes que no tenían formas de poder de comprender la vida. Pero esto es una historia errada, porque obviamente en la época medieval en la Europa y en la época prehispánica en el Abya Yala había imperios mucho más desarrollados, entre comillas cuando digo desarrollados, si lo queremos usar, que algunas ciudades europeas. Y por otro lado, cuando entendemos sobre el cristianismo, también tenemos que hacer el abordaje de reconocer de que en el contexto histórico que estamos hablando, el cristianismo que llega violentamente es el colonial. Entonces, realmente no habría una pugna entre las espiritualidades indígenas y la fe cristiana de Jesús como tal, porque realmente el Evangelio como buena noticia que viene con Jesús como tal, incluye a los pueblos originarios, nos permite reconocer esta apertura de estas fronteras tanto teológicas para reconocer que Jesús, su hermenéutica a partir de la vulnerabilidad, abre el espacio para que otras que no son aceptados sean parte de ese reino de Dios a la cual él habla sobre este reino presente. Entonces yo creo que es una cuestión más de prejuicio desde la teología colonial, esa teología que impone sus conocimientos, sus ideologías como la verdad absoluta, que aún siendo parte de la historia de la iglesia, no hay un consenso de lo que nosotros reconocemos que es el camino de Dios en el sentido de cómo vivimos la fe en Jesús. Entonces yo creo que ahí sí van los prejuicios. ¿Y por qué? Los mayores prejuicios van en el sentido de la imposición de formas de vida frente a otras maneras de vivir la fe.
y de las formas como nosotros podemos entender como una propuesta más política, alimentada por proyectos políticos que tienen que ver con ideologías y no necesariamente con el Evangelio. Claro. Ahí va, muy interesante. Me quedo como pensando porque capaz que me salga un poco de guión ahora. Este, creo que hay como una noción desde afuera o sin saber mucho quizás del tema, como de no, como vinieron a invadir esto, ¿no? Como lo que vos decías de la teología colonial, con la espada y la Biblia, ¿no? La espada y la cruz, eh, casi que los obligaron a convertirse al cristianismo, ¿no? Esa es como la noción general que hay, pero también eso que implica, ¿no? Implica que, ¿qué creemos? Que no hubo un discernimiento, una elección, como una noción, como qué imagen también de los pueblos originarios teníamos desde ese momento, ¿no? ¿Por qué creemos que no hubo también un discernimiento o una elección en algunos casos de decir, bueno, yo elijo la fe cristiana también y lo vinculo con mi vida? Creo que no hay, creo que hay como una noción de lo que vos hablabas, ¿no? Como lo del salvajismo de alguna manera. No pueden pensar, ¿no? Sí, pero primero que cuando nosotros hablamos de los que somos descendientes de los pueblos originarios, ya sea los que estamos más cercanos a la raíz, porque vivimos en la comunidad, porque nuestros padres todavía hablan la lengua, practican las ceremonias, las tradiciones, o somos migrantes indígenas en las ciudades, pero tenemos un contacto muy directo con nuestras raíces. Yo creo que hay que reconocer de que los habitantes de la Via Yala, ya sea que tengan algún tatarabuelo o tatarabuela indígena, a veces cuando hablamos de estos temas, como que hacemos una alienación de quiénes somos realmente y de como que esa historia no es nuestra, es como la historia de los pueblos originarios, pero es nuestra historia como habitantes en el Abya Yala. Es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra historia, es parte de quienes somos y yo creo que primero el reconocimiento de que es nuestra historia, ya sea que yo tenga una relación más cercana como originaria o más lejana porque ni siquiera conozco más atrás quiénes eran mis ancestros. Eso nos permite también ver un poco más el marco que nos mencionas de lo que pensamos de los pueblos originarios, había como ellos y ellas. Y yo creo que esto era lo mismo que sucedía en la época de la invasión, eran los otros, las otras y esas otras y otros que eran tan distintos porque tenían otra forma de pensar, de vivir, del ser aún, desde el núcleo ético místico, es decir, de las formas de cómo se construye la vivencia de una comunidad, de un pueblo, nos permite reconocer que es necesario también hacer algunos replanteamientos acerca de que sí es importante lo que mencionas tú acerca de todo el tema de este reconocimiento, de este recordar, de este vivir. ¿Qué significa entonces para nosotros como latinoamericanos, aviayalenses en este caso, con tantas influencias, tanto no solamente de los pueblos originarios, sino también del África, de Europa? Y lo que mencionas acerca del salvajismo, por ejemplo, yo creo que es el hecho de que sí, obviamente hubieron algunas minorías de hermanos y hermanas indígenas que aceptan de forma a lo mejor aceptan seguir esta espiritualidad cristiana, pero la gran mayoría fue impuesta y fue impuesta por razones de la violencia. Y la violencia no solamente física, no, sino simbólica. Y la violencia también de genocidio. Entonces aquí no podemos decir cuándo alguien acepta algo porque no estamos hablando de individuos, sino de colectividades. Yo creo que esto es importante cuando entendemos un poco la historia. No hablamos de una persona específica, estamos hablando de naciones indígenas y cómo estas naciones indígenas fueron oprimidas a partir de otras maneras de entender la vida y no necesariamente por el evangelio como tal, sino
por el cristianismo colonial, que es un rostro diabólico de lo que realmente sería la buena noticia, porque no lo es. Claro. Y perdóname que te haga esta pregunta, pero ¿existe hoy con los sectores más conservadores del cristianismo que niegan del vínculo que hay con los Perdón, creo que no te escuché bien la pregunta. que, que cómo te sentís con los sectores más conservadores del cristianismo, varias del cristianismo, que reniegan del vínculo con los pueblos originarios? Pues primero que parte del sector conservador, creo que pues la invitación es a que podamos hacer una relectura a partir de la hermenéutica de Jesús. ¿Qué significa para Jesús, por ejemplo, en un contexto donde tenían mucho etnocentrismo los judíos y donde aún siendo ellos de Palestina, aún los de Jerusalén se creían mucho más que los de las provincias, ¿no? Y Jesús es un Galileo, nazareno, eh, y cómo su relación con otras personas de otros pueblos le interpela a él mismo en su misión para aún ser transformado, como dice el libro de Hebreos, en obediencia y de esta manera también ser interpelado a la hora de su relación con los demás. Yo creo que estos encuentros con la sirofenicia, por ejemplo, le da a Jesús un planteamiento nuevo de lo que significa la misión y el reino de Dios que él mismo desconocía y que desconocía porque era un ser humano que estaba aprendiendo paso a paso cómo seguir al Padre. O cuando él menciona la parábola del buen samaritano, por ejemplo, y hace un replanteamiento y voltea todo el concepto imaginario de quién sería el prójimo y quiénes son nuestros prójimos y yo soy prójimo de quién. Esto me permite ver entonces que desde una mirada conservadora necesitamos entonces hacernos replanteamiento si decimos seguir a Jesús, ¿cómo entendemos esta misión de Jesús a partir de estas lecturas que nos hablan muy vívidamente de lo que significa seguir a Jesús? Entonces yo creo que la misma relatos bíblicos hacen contrapeso a esas narrativas conservadoras. Sí, estoy de acuerdo. Em, entonces, voy a saltarme unas preguntas, pero ¿qué imagen de Jesús, a partir de esto que estás diciendo, me parece interesante preguntarte, ¿qué imagen de Jesús hay en los pueblos originarios? Y de alguna manera, ¿cómo se vincula con las creencias tradicionales y antiguas, entre comillas, de los mismos pueblos? Bueno, mira, como los pueblos originarios son muchos, son cientos, millones de hermanos y hermanas en Abya Yala, son parte de una comunidad originaria. No podría dar una respuesta obviamente por todos, pero te voy a decir cómo lo creo yo desde mi caminar y mi experiencia como una mujer cristiana cunadule o una mujer cunadule cristiana. Yo creo que básicamente hay varios imaginarios que podemos tener. Y eso también tiene que ver, por eso, para mí, la importancia de escuchar las memorias de la iglesia indígena desde sus voces y no solamente desde las voces de los misioneros no indígenas, porque desde las voces indígenas nos hacen replanteamientos misionológicos y teológicos acerca de la pregunta que planteas, ¿no? Yo creo que el imaginario, por ejemplo, mayor que hay en los pueblos indígenas todavía es el imaginario no tanto de Jesús, pero sí del cristianismo colonial. Y obviamente muchos cuando hablan de Jesús lo reconocen como un maestro y como una persona que tiene valores muy parecidos a los de los líderes y lideresas indígenas. ¿Por qué? Porque el valor principal
que Jesús nos enseña en las narrativas de los evangelios es el amor al prójimo y el amor a Dios. Y eso está muy presente en las espiritualidades indígenas. Por ejemplo, para mí como cunadule, una de las narrativas más fuertes que nos enseñan nuestros abuelos es el relato de la casa de los Maquinega, de la casa del Consejo, de la casa del Congreso o de la casa como tal, donde hay palos fuertes y palos débiles, pero el palo más fuerte que está en el medio no puede sostener la casa sin los palos más débiles. Es un relato más largo, pero lo que quiere decir en su esencia es lo mismo que Jesús nos dice con relaciones que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos un poco de los valores, de las vivencias de Jesús, que era un hombre que conocía y observaba las aves, el pueblo cunadule, por ejemplo, es un pueblo que observa las aves y muchas de nuestras danzas y muchas de nuestras formas de vida está con relación a nuestra observación y a nuestra relación con la tierra, la cual se llama mamá, porque se reconoce que de ella emergemos, comemos y cuando morimos somos cultivados en la tierra. Entonces Jesús tiene mucho de esto, de entender el ciclo de la tierra, de reconocer cuando Él dice el sembrador fue a sembrar. Estas nociones de la vida diaria, de la cotidianidad, de la relación con la tierra, de las aves, de la realidad social que vivía, por ejemplo, en situaciones políticas que vivimos actualmente los indígenas por el tema de desplazamiento, por los megaproyectos, por el tema de las minerías, por el robo de tierras. Estos temas Jesús lo conocía muy bien en su contexto. Y por eso yo sí creo que para muchas de las comunidades indígenas, cuando hablamos de Jesús como persona, cuando hablamos de Jesús como tal, la lucha no es tanto en contra de lo que se piensa de Jesús, sino de este cristianismo colonial imponente a la cual yo creo que el mismo Jesús rechazaría. Y entonces, qué aspectos todavía hay que decolonizar del cristianismo dentro de los pueblos originarios? Bueno, yo creo que creo que podría ser como replantear la pregunta más dentro de los pueblos originarios. Sí, hay toda una colonización de las misiones en las comunidades indígenas y muchas comunidades indígenas han adoptado las prácticas de seguir a Jesús a partir de cómo se le ha enseñado. Por ejemplo, en comunidades donde la vida es, donde la esencia del ser indígena es en comunidad y donde un cristianismo colonial lo que practica es la individualización. Yo creo que ahí tiene que ser confrontado, por ejemplo, con la narrativa bíblica aún de los libros de los Hechos, cuando todos vivían en común y cuando el Evangelio lo que nos muestra es esa vida en comunidad donde pensamos en el bien común y en la plenitud de vida de todas y todos. En los pueblos indígenas obviamente hay otro lenguaje. El lenguaje puede ser llamado para muchos el buen vivir, para muchos este sentido de comunidad. Entonces, ¿cómo podemos replantear y rechazar estas formas de cristianismo que se basan en lo individual? Por ejemplo, un tema más cristológico y que a lo mejor es un poco más controversial es el tema de la salvación. Cuando yo entiendo que sigo a Jesús, yo digo, acepto a Jesús como Señor y Salvador y le sigo. Sí, es una opción individual, es cierto, pero el Evangelio de la Buena Noticia de la salvación es una salvación cósmica, es decir, incluye a todas y todos, aún la tierra. Y este replanteamiento desde una iglesia cristiana que pueda entender eso más acerca desde su identidad como indígena, fertilizaría o fermentaría las teologías coloniales, es decir, permitiría hacer un quiebre de estas teologías que nos invitan a la individualización y no a la colectividad. Y yo creo que esto pone un ejemplo, pero hay muchos, de cómo podemos entonces reconocer si una comunidad cristiana indígena ha adoptado esta vida individualista en su comunidad. Primero, no es una cuestión de la convivencia del pueblo indígena como tal, y segundo, tampoco lo es de la Biblia. Entonces yo creo que ahí habría que hacer como una contraparte desde las narrativas bíblicas y desde la vivencia desde los pueblos originarios. Sí, y aprovecho de la mano de lo que estás diciendo, creo que un poco lo dijiste, ¿no? Vivir, lo de la salvación cósmica me pareció interesante. ¿Qué aportaron los pueblos originarios al cristianismo? Pues
Yo creo que en Aviala como tal, en América Latina y el Caribe, sí ha habido mucho aporte, no solamente al cristianismo, sino a la sociedad en general desde las comunidades indígenas. Pero este diálogo, por ejemplo, realmente no se ha dado desde su profundización. O sea, no queremos decir que no ha habido iglesias, organizaciones, que hayan tenido buenas intenciones y tampoco queremos decir con esto que no haya experiencias sanadoras en este proceso. Pero estamos hablando de la generalización. Y yo creo que aquí es interesante pensar un poco en lo que planteas, de que la pregunta es, ¿habrá la iglesia latinoamericana abierto realmente su comprensión de la vida y de la eclesiología para realmente reconocer la importancia de las iglesias indígenas como propuesta también de invitación y de aporte para la iglesia? Probablemente sí hay experiencias, pero la verdad es que muy pocas. ¿Por qué? Porque todavía se entiende como la iglesia indígena, haciendo una relación, lo que tú hablabas de salvajismo y de como que no tenían la capacidad de decidir, todavía se cree de la iglesia indígena como aquellos que necesitan. Nosotros vamos a ayudarle, nosotros vamos a darle dinero, nosotros vamos a hacer proyectos. Y no es que esté, el tema es por qué no hacemos un replanteamiento, como bien planteas tú, y por qué no podemos nosotros pensar qué la iglesia indígena tiene que ofrecernos y qué nosotros podemos ofrecer en este concepto que tienen los pueblos originarios de la reciprocidad y de la complementariedad. Eso significa aquí que no hay un sistema de dominación, que es lo que realmente planteaba el cristianismo colonial con sus ideologías políticas de dominación, que todavía hoy vemos no solamente en las teologías coloniales, sino también en los sistemas de gobierno, que está muy planteado allí. Entonces aquí yo creo que es importante entonces reconocer que la pregunta nos permite entonces decir, ¿y cuánto yo como iglesia latinoamericana, que supuestamente debería converger la pluralidad de personas que vivimos en el Abya Yala, nos permiten entonces a nosotras y nosotros reconocer la importancia de la fertilización de estas teologías indígenas y de estas espirituales indígenas para nuestra fe? Entonces, para mí la pregunta es, lo puedo voltear en este sentido, y si yo hablara de evangelización, ¿qué nos debería decir los pueblos originarios y cómo nos evangelizarían a nosotros para realmente reconocernos a nosotros como seguidores de Jesús, pero replanteando una pregunta al revés y no de lo contrario? Es decir, ¿qué ofrecen? ¿Cómo podemos recibir de nuestros pueblos, de los pueblos originarios? ¿Y por qué nosotros no solamente salir de este pensamiento de son los que necesitan siempre nuestras ayudas, ¿no? Eso no Claro. significa que no podemos trabajar juntos, pero hay una mirada un poco más recíproca y una mirada más horizontal de reconocer que somos imagen y semejanza de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios se sigue moviendo en los pueblos indígenas ayer y hoy todavía, ¿no? Hay también una romantización de los pueblos originarios, podemos decir. Pues, ¿es una pregunta o es un comentario? Una pregunta. Sí, creo que hay una romantización en algunos sectores de los pueblos originarios, como también hay romantización no solamente de los pueblos originarios, pero Claro. es una idealización más que nada tiene ahí algunos factores, ¿no? En algunos podríamos hacer análisis desde muchas aristas, desde la culpabilidad, otros por el desconocimiento de los pueblos originarios y otros puede ser también por el hecho de que por las maneras de poder reconocer un poco el rechazo al cristianismo, en este caso colonial. Y yo creo que de una u otra manera sí habría que pensar un poco que este rechazo tiene su fundamento histórico y tiene su fundamento actual todavía. Entonces, idealizar cualquier cultura y cualquier ser humano no es la invitación, porque no hay una cultura como tal perfecta, pero tampoco no todas las culturas no tienen algo que ofrecer. Y aquí no es tanto el tema de la romantización, sino lo peor. El tema es el tema de la discriminación y el tema del rechazo a las comunidades indígenas, el tema del prejuicio negativo y el tema aún de pensar, por ejemplo, ¿por qué cuando, voy a ponerte un ejemplo,
Cuando pensamos en los sabios de Oriente, quienes Herodes le pregunta los magos le preguntan a Herodes que han visto la estrella y querían saber sobre Jesús, ¿no? Sabemos que estos sabios de Oriente ni siquiera eran judíos, eran de Oriente. Pero cuando hablamos de los sabios indígenas, se habla despectivamente, se habla como son los brujos, son los chamanes, son los inventores. Esto me permite pensar un poco acerca de cómo nosotros también leemos el texto bíblico, pero también cómo nos relacionamos con nuestras hermanas y hermanos indígenas, en este caso con comunidades indígenas donde nosotros pertenecemos. Y por otro lado, el problema no es tanto la romantización, sí la hay, el problema es lo contrario, porque Claro, obviamente la romantización existe en todos lados, pero el tema es que no es el tema principal, aun cuando estamos hablando de estos factores del cristianismo y las espiritualidades indígenas. totalmente. Nos quedan dos o tres preguntas, pero deberíamos, es que deberíamos hacer una revisión de, de, de la versión histórica oficial de esta relación entre pueblos originarios y cristianismo. Sí, obviamente, aún en nuestras escuelas, por ejemplo, cuando yo era niña iba a la escuela, me acuerdo en las clases de estudios sociales que nos enseñaban sobre los pueblos indígenas, muchas de las cosas que decían no eran las correctas, y aún como niña yo me recordaba de que a veces decían cosas de los cunas, y yo decía dentro de mí, pero yo no me acuerdo que yo viva así la vida o que hagamos esto. Estaban hablando de nuestra propia historia. Y digo este ejemplo porque pasa igual con la iglesia. La iglesia, primero que desconoce mucho la historia de la iglesia indígena. Cuando la iglesia indígena es la más antigua, porque antes que fuera latinoamericana, como bien decís, hubo una imposición, pero también hubieron hermanos y hermanas indígenas que abrazaron la fe. Ya estamos hablando de individuos más que de colectividades en este sentido. Pero Claro. estos individuos se hicieron colectividades. Y por otro lado, se desconoce mucho de las misiones de las iglesias indígenas en sus propias comunidades. Entonces, un elemento importante es que no puede, que la falta de justicia, en este caso cognitiva, o la falta de justicia aquí de reconocimiento del otro, tiene que ver con nuestras memorias. Porque sí, nuestra iglesia latinoamericana, villalense, no conoce las memorias, en este sentido, las iglesias indígenas. Entonces hay un gran desconocimiento realmente del mover del Espíritu de Dios en la Via Yala. Y esto es planteado en el libro de los Hechos como tal, pero también es planteado a partir de nuestra misionología, es decir, que sí necesitamos en este camino de reconciliación, caminar reconociendo estas memorias que nos hablan de cómo el Espíritu de Dios se ha estado moviendo en el continente y también no solamente desde las comunidades de fe cristiana, sino también pasando las fronteras teológicas, en este caso aún aquellos que nosotros pensáramos que Dios nos está moviendo. Y esto es un tema un poco más profundo porque tiene que ver cómo entendemos la neumatología en este sentido, ¿no? En el caminar de nuestra fe. Eh, no sé si respondo lo que me preguntas, pero ahí, Cuando bueno, ahí hablas estamos. cuando hablas de memoria, ¿es memoria colectiva o individual o todas? Bueno, me estaba refiriendo un poco a la memoria colectiva de las Mm. comunidades de fe cristiana, pero dentro, obviamente, de estas comunidades, de estas memorias colectivas, también hay individuos que han trabajado y que han caminado y que han aportado, entonces, pero me refiero más a las memorias colectivas y dentro de estas memorias colectivas sí hay personas que todavía escuchar sus historias y sus memorias nos permiten reconocer también cómo se ha estado entretejiendo la fe cristiana con la identidad de los pueblos, pero también reconocer fuera de estas fronteras, no solamente por ser cristiano, sino también aquellos que no profesan la fe cristiana, pero que se reconoce este chalón de Dios en las comunidades indígenas, ¿no? Es decir,
Es decir, en otras palabras, esta vida donde el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, la Ruá está entrelazando y está trabajando y actuando, aún muchas veces sin aquellos que dicen ser cristianos porque se reconoce este mover de la vida de Dios como un texto más amplio de la vida de Dios, de la vida misma como tal, entretejiéndose en nuestras comunidades, ¿no? Acá hay una pregunta, un comentario de, bueno, de Patricia, que es mi madre, mi señora madre, pregunta, dice, más que desconocimiento será ocultamiento de las memorias. Pues yo creo que en algunos espacios hay desconocimiento. Pudiéramos hacer una revisión súper breve para nuestra propia vida. A ver, preguntemos, por ejemplo, con las montañas que están alrededor de nuestra casa. ¿Quiénes eran los habitantes y cómo se llamaban en lenguas originarias, por ejemplo? No se sabe mucho de las memorias de las montañas. ¿Por qué? Porque si no sabemos de la gente, menos de la tierra como tal. Para los pueblos indígenas las memorias no solamente son las memorias de la vida humana, sino las memorias aún de los otros seres vivientes que habitan con nosotros. Entonces hay una epistemología distinta que justamente plantea un poco más que, por ejemplo, cuando un filósofo francés hablaba sobre la memoria social, eh, y el replanteamiento del pueblo originario es una memoria cósmica como tal. Pero por otro lado también si hay ocultamiento, claro, obviamente siempre las narrativas de insurgencia y resistencia son ocultadas por un sistema más amplio y no solamente por la iglesia, sino también por los sistemas políticos y la necropolítica, o sea, hay que silenciar, ¿no? Y eso no es una cuestión de ahora, sino que hemos visto en la historia. Está bien. Yo, no sé si te conté, pero yo vengo del mundo católico. El mundo católico es la historia de, bueno, de Diego y la Virgen de Guadalupe. No sé si tenés ahí una opinión formada, pero ¿cómo se entiende esta historia de la Virgen de Guadalupe en función al encuentro entre los pueblos originarios y el cristianismo? Bueno, bueno, primero que yo soy de confesión protestante, entonces sí tengo conocimiento obviamente de lo que me mencionas, pero no soy una experta en el tema. Okay. Pero yo creo que justamente para algunos dirían que es como la forma de cómo se presenta el Evangelio en este caso a, a una comunidad específica indígena, porque tampoco es una cuestión de todos los pueblos originarios. Y por otro lado, algunos pudieran pensar un poco en el tema de este acercamiento desde nuestra propia identidad. Y yo creo que sí, hay una forma aquí hermosa de cómo se entiende esta epifanía de Dios, cómo se entiende esta manifestación. Pero no es la única forma y no es la única manera que ha existido y que ha habido en toda la región. Por ejemplo, para el pueblo Cunadule, reconocer que Dios, en esa manifestación de Dios, lo podemos reconocer como mamá y papá, nos da otro planteamiento de ese imaginario de Dios que podemos tener los cristianos al solamente reconocer como al Padre, ¿no? Pero desde obviamente la Iglesia Católica, la Virgen, y desde lo que me mencionas aquí, ya desde un rostro indígena, ¿no? Pero yo sí creo que esta epifanía de Dios tan mostrado allí, como me lo mencionas, pero también mostrado desde otras formas de la comprensión de Dios, nos permiten reconocer que no hay como una reducción de este Dios, que nosotros mismos, desde quienes somos nosotros como seres humanos, entendemos a Dios, porque no hay otra forma de entenderle de cómo nosotros lo comprendemos, y lo comprendemos a partir de quienes somos como cultura también. Y sí, hay todo un tema también de lo místico, de lo trascendente, que nos permite a nosotros también tener un poco más de este reconocimiento de Dios. Ahora, obviamente aquí hay personas que pudieran aún hacer un rechazo de esto porque dirían que no es lo correcto. Pero aquí por eso mismo yo creo que hay que hacer
abordar un poco más este tema de quién es Dios y cómo Dios se manifiesta, porque nos quedamos cortos todos. Y yo creo que en este diálogo intercultural nos permitimos a nosotros descubrir un poquito más de Dios, porque es ilimitado y abarcador, que no lo pudiéramos hacer aún con una cultura, y por eso me interesa mucho las diversidades culturas, cómo lo comprendemos, porque podemos entonces maravillarnos de esa comprensión de Dios. Bueno, qué bien. Con muchas cosas nos quedamos. Vamos a ir cerrando por acá, que se nos va el tiempo. Te agradezco un montón, Jocabed. Les voy a decir a las personas que están mirando que la semana que viene tenemos otro vivo el día miércoles lo vamos a tener sobre feminismo y antropología. Y este vivo, como todos los demás que tuvimos el año pasado, ya están subidos quedan subidos en nuestra página de YouTube, que es La Lógica del Encuentro, lo pueden buscar por ahí. Y también tenemos nuestro blog, que es La Lógica del Encuentro.wordpress.com, a la que otra vez estás invitada, por supuesto, ya te dije, a escribir ahí. Así que, bueno, mil gracias. Ay, se cortó justo. ¿Verdad? ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bien, me estaba despidiendo, te agradezco un montón. Gracias a ustedes y por escuchar y qué bueno, podemos practicar un poco más, entonces aquí estamos a la orden. Seguro. Un abrazo.